¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la primera sesión del seminario virtual Auditoría Forense. Tenemos ya en plataforma a la doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en NIF de la Universidad Pontificia Javeriana y certificado en NIF por ICAUI, diplomado en normas internacionales de auditoría, senior de consultoría NIF en diagnóstico e implementación de normas internacionales de información financiera, conferencista y docente universitaria sobre normas internacionales de información financiera en entidades como Fundación Universitaria San Martín, Fundación de Educación Superior San José, Universidad del Llano, Federación Nacional de Comerciantes, Cámara de Comercio de Cartagena y Cámara de Comercio de Santa Marta, Colombia. Para nosotros, como siempre, es un honor, un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración de la doctora Nail Ruiz Saavedra a favor de los asociados del Club de Auditores Hispanos. Sin más preámbulos, voy a cederle la presentación y el micrófono para dar inicio a esta sesión. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, doctor Edu. Es un gusto para nosotros presentar el día de hoy y el día de mañana un módulo respecto a la auditoría forense. Entonces vamos a ver los dos puntos importantes que considero más importantes dentro de lo que es la auditoría forense. Entonces lo primero que tenemos que analizar es el papel que juega el contador público como auxiliar de justicia. ¿Para qué? Para conseguir pruebas, evidencias, elemento material probatorio que va a servir en la búsqueda, en la tipificación de los delitos económicos. Eso desde el punto de vista de la auditoría forense enfocada al servicio de la rama judicial. Pero también podríamos verlo desde la óptica de la auditoría forense a nivel interno de la compañía. ¿Esto qué significaría? Que podríamos desarrollar una auditoría encaminada a detectar, a investigar posibles delitos económicos que se pueden estar realizando por parte de los empleados, por parte de los accionistas, etcétera, etcétera, al interior de una compañía, al interior de un grupo económico, en aras de obviamente más adelante adelantar un proceso penal contra esas personas, contra los responsables, los posibles responsables. También podemos enfocar la auditoría forense desde el punto de vista detectivo, es decir, antes de, podemos analizar, verificar, revisar cómo son los controles, cómo está establecida la matriz de riesgo de una compañía, de tal forma que incluso la misma área de la auditoría interna de la compañía pueda detectar de forma más efectiva los posibles casos de robo, etcétera, etcétera. Un ejemplo podría ser en el momento en que tenemos la base de datos de nuestros clientes. Nosotros tenemos establecidos procedimientos al interior de la compañía necesarios que blinden a la compañía a que en futuro esté relacionada o firme contratos, ya sea como proveedora o como clienta, de personas que están incluidas en las listas, por ejemplo, las listas de lavado de activos, las listas a nivel internacional. Podemos analizarlo desde ese punto de vista. O también la auditoría forense está encaminada a analizar ya sobre los estados financieros, sobre el movimiento contable, si existe o no pruebas o elemento material probatorio que le permita en este caso, al auditor ante un juicio presentar dichas pruebas. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a ver la parte de planeación de la auditoría forense. En esta parte de la planeación de auditoría forense,
vamos a tener en cuenta que la auditoría forense pues es una rama de la auditoría. Es muy importante tener en cuenta las normas internacionales de auditoría forense. De acuerdo con las normas internacionales, cuando se está realizando la planeación de la auditoría forense, es muy importante tener en cuenta la norma internacional de auditoría, la 315. ¿Qué nos dice esa norma internacional? Básicamente lo que nos habla, lo que nos dice esta norma internacional es acerca del conocimiento del cliente. Entonces, por ejemplo, nos dicen que la empresa X, que es asociada con la empresa Y, para hacer una ejecución de un contrato público, es decir, el contratante es el Estado, el gobierno del país, y la empresa es la contratista. Tiene a su cargo realizar unas obras de ingeniería civil. Las dos empresas crean un consorcio. Una de ellas lleva la contabilidad, la otra sencillamente ha aportado capital y ha ejecutado unos ciertos servicios en relación al consorcio. Pero la empresa X, que es la encargada de llevar la contabilidad, ha tenido una serie de movimientos que hacen que el otro socio, el consorciado, puedan darle indicios que puede estar cometiendo algún tipo de fraude con los estados financieros que está presentando. Ahí es muy importante cuando nos llaman para realizar este tipo de auditorías forenses, que nos indiquen qué es lo que realmente se busca, cuál es el objetivo, qué queremos llegar, qué es lo que queremos descubrir. Entonces, por ejemplo, en esta situación hipotética de la entidad, de la empresa X y Y que tienen un consorcio, podría ser que la empresa Y, que no lleva la contabilidad, pero que sabe que los reportes, los informes financieros no están muy acorde con lo que se había convenido entre las partes, puede contratar un auditor forense en aras de investigar, analizar si hay un posible detrimento patrimonial frente al porcentaje de participación que tiene en ese consorcio. Entonces, ¿cuál es el punto de la NIA 315? La NIA 315 es conocer el negocio. ¿Cuál es el conocimiento del negocio? ¿Cuál fue el contrato que se firmó entre las partes? ¿Cómo se estructuró ese consorcio, esa tercera compañía? Para el ejemplo hipotético que estamos analizando, que estamos manejando. Podemos identificar cómo es el organigrama, cuáles son las funciones, cuáles son los procesos, procedimientos, cuáles son los contratos que se han firmado, cómo es el manejo del el efectivo y equivalente al efectivo, qué tipo de contabilidad se está llevando a cabo, pues dependiendo de dependiendo de donde se encuentre ubicado ese consorcio, qué normas se está aplicando, si son normas internacionales de información financiera o si por el contrario son los principios del país donde está operando, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su manual de políticas contables? ¿Por qué es importante ese conocimiento? Básicamente, ese conocimiento, ese entendimiento del negocio, desde el punto de vista de la auditoría forense, nos indica cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Por qué? Porque haciendo el entendimiento del negocio podemos avanzar al siguiente punto, que es si hay o cómo debemos identificar esos riesgos o si hay indicadores de fraude. Entonces, desde el momento en que nosotros analizamos o entendemos el negocio, podemos establecer cuáles son esos riesgos inherentes por la ejecución del negocio que pueden llevar a que estemos implícitos de alguna manera o a futuro de posibles demandas, de posibles fraudes, robos, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte del entendimiento del negocio es muy, muy importante que cuando estemos analizando desde el punto de vista de auditoría forense, tenemos que utilizar o tenemos que estructurarlo mediante un equipo interdisciplinario. ¿Por qué?
es muy importante que el auditor forense no sea únicamente o esté únicamente a cargo del contador. También es importante que se tenga, por ejemplo, un ingeniero, una persona que conozca la parte de sistemas, un abogado. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer recolección de elemento material probatorio, tenemos que tener en cuenta toda la parte de los códigos de procedimiento penal aplicables al país donde vamos a realizar la auditoría forense. También es muy importante que la persona o el grupo interdisciplinario que va a llevar a cabo esa auditoría forense pues tenga conocimiento del sector en el cual se está desenvolviendo la entidad. ¿Por qué? Porque en la medida que las personas ya tengan ese conocimiento, ese equipo interdisciplinario, tengan conocimiento tanto del sector, de la forma de operación de la compañía, pues es más fácil detectar e identificar factores de riesgo, indicadores de fraude. Entonces volvamos a nuestro ejemplo o ejemplo hipotético del consorcio. Para que nosotros como auditores forenses empecemos a revisar la ejecución de un proyecto, por ejemplo, de ingeniería civil, pues es muy importante que tengamos conocimiento de cómo se hace o cómo se realiza esa evaluación de proyectos. ¿Por qué? Porque tenemos que constatar, identificar la forma en que hay una posible fuga de la información frente a qué, o frente a que estén utilizando información que no es adecuada. Entonces, supongamos, para el reconocimiento de los ingresos, de acuerdo con la norma internacional de información financiera, se debe reconocer de acuerdo con el avance de obra. Pero es que el avance de obra, ese factor o ese avance, ese porcentaje, lo debe entregar una persona que tenga el conocimiento de cómo va el proyecto y de acuerdo, por ejemplo, a los costos incurridos. No puede quedar como a la deriva. Nosotros como auditores forenses, ¿qué debemos hacer? Pues antes de presumir que hay una posible alteración de los ingresos o de los costos incurridos en ese proyecto, lo que tenemos que empezar a indagar es cuál es la normatividad aplicable, cómo se deben hacer las cosas y de acuerdo a eso, de acuerdo con una persona especializada, ahí sí confrontamos frente a los estados financieros qué es lo que se está reconociendo, si es el reconocimiento contable, si es el adecuado o no es el adecuado. Es decir, que la persona encargada, para mi ejemplo hipotético, del consorcio, no esté realizando contabilidad creativa, es decir, esté alterando cifras, porque bien puede ser que el ingeniero de obra esté entregando bien la información para el reconocimiento de costos e ingresos, pero puede ser, hay una probabilidad que de pronto la persona del área contable no está haciendo un adecuado registro contable o para presentar más o menos pérdida puede estar alterando las cifras. Entonces, para nosotros hacer ese entendimiento del negocio es muy importante que el equipo interdisciplinario de auditoría forense pues tenga conocimiento del negocio en sí, ese negocio por el cual vamos a hacer esa auditoría forense, ya sea en aras de servir dentro de un proceso judicial, dentro de un proceso penal, o ya sea desde el punto de vista detectivo, desde el punto de vista que una empresa quiere saber cómo se encuentra frente a frente a estos indicadores de riesgo o indicadores de fraude. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta la identificación de riesgos, como lo había dicho anteriormente. Tenemos que analizar la evaluación del control interno y elaborar la matriz de riesgos. ¿Qué sucede? Sabemos de conocimiento que en la medida que la organización, ya sea una empresa pública o una empresa privada, no tenga un adecuado manejo frente a la evaluación de control interno, pues es casi que imposible que tenga también una matriz de riesgos. Es decir,
una empresa, ya sea de la parte pública, del sector público o del sector privado, debe tener un adecuado sistema de control interno, de tal forma que haya alguien, una persona encargada de hacer una evaluación permanente de los riesgos inherentes por la ejecución del objeto social de la compañía. ¿Esto qué significaría? Que cuando nosotros estemos haciendo el primer punto, que es el entendimiento del negocio, lo primero que tenemos que indagar, averiguar, es si existe un sistema de control interno. El qué, el cómo, el cuándo, el por qué. O sea, tenemos que, mediante un mapa conceptual, establecer la trazabilidad de las operaciones de tal forma que podamos identificar esas debilidades. ¿Por qué? Porque en el momento en que la empresa no ha hecho, no ha realizado una evaluación juiciosa de su sistema de control interno, si hay debilidades, si hay o si es ineficiente frente a los controles, lo que va a generar a futuro es que los empleados, los clientes, los proveedores, los accionistas, etcétera, etcétera, cualquiera de las personas pueda de alguna u otra forma utilizar esas debilidades para cometer algún tipo de fraude. Como les decía, debemos tener en cuenta qué normas internacionales de auditoría debemos aplicar para la planeación de nuestra auditoría forense. Tenemos la NIA 200, que nos habla del objetivo del auditor independiente. ¿A qué se refiere esta NIA 200? Esta NIA trata de las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Entonces, aquí es muy importante porque tenemos que identificar si no tenemos conflicto de intereses. Si de alguna manera nosotros como firma de auditoría o como persona o equipo interdisciplinario no tiene ningún tipo de conflicto de intereses frente a esa persona a la cual le vamos a realizar la auditoría forense. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es hacer una declaración de independencia frente a qué? Frente al objeto de contratación de la auditoría forense. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hacemos una auditoría externa, estamos hablando de un mundo completo que es los estados financieros. O sea, estaríamos hablando de algo macro. Una auditoría forense siempre va a estar encaminada a detectar dentro de los estados financieros, dentro de la información financiera, está encaminada a mirar cuál es el punto por el cual ese flujo de efectivo se está dilapidando. Es decir, por qué punto de todo el universo que tenemos frente a la información financiera hay un posible robo, hay un posible fraude. ¿Por qué? Porque puede ser que la parte de activos fijos, la compañía tenga sus políticas contables de acuerdo con la normatividad contable aplicable y en caso de auditorías externas anteriores, pues no se ha visto que haya ninguna debilidad, por el contrario. Esa parte no estaría dentro del alcance de la auditoría forense, pero por ejemplo, es una empresa dedicada a la compra y venta y es factible que el inventario sea susceptible de robo. Entonces ahí ya nos enfocaríamos, ya analizaríamos cuál sería ese alcance de esa auditoría forense. La siguiente norma internacional de auditoría que debemos tener en cuenta es la 315, identificación y valoración del riesgo. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad, de su entorno, incluido el control interno de la entidad. Entonces aquí, nuevamente, aquí dentro de todo el universo
de la información financiera, la auditoría forense la vamos a encaminar a ese punto en el cual se está o tenemos una probabilidad que se esté cometiendo algún tipo de delito. Es decir, que puede haber un robo, puede haber un fraude, etcétera, etcétera. No puede ser que el 100% del universo de los estados financieros estén completamente terribles, excepto que el contador, el gerente, incluso los mismos accionistas, todos estén confabulados para cometer algún tipo de robo. Ya sería de pronto ante un tercero. Entonces, por ejemplo, la empresa X o la empresa A hizo una contratación con el Estado, pero para poder acceder a esa contratación al Estado, presentó estados financieros fraudulentos. Entonces, ahí, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando se presentaron esas propuestas, la contratante, que en este caso es la entidad del Estado, no tiene suficientes controles frente a la selección de sus proveedores. Es decir, muy posiblemente la persona que hace la contratación en la entidad pública recibió un tipo de prebendas o fue de alguna forma manipulado para hacer la contratación con esa empresa que presentó, valga la redundancia, estados financieros fraudulentos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que establecer? Esa auditoría forense se vería encaminada frente a qué, frente a cuál es el control, cómo es el proceso de contratación de esa entidad pública, si está acorde con toda la normatividad vigente en el país frente a contratación pública. Entonces, muy posiblemente el equipo interdisciplinario de auditoría forense debe estar encaminado a personas que tengan conocimiento frente a qué, frente a la contratación, muy posiblemente abogados. También tendríamos que analizarlo a los estados financieros, cómo se presentaron esos estados financieros, porque esos estados financieros sí pasaron frente a la contratación. Entonces vamos a tener de pronto un analista financiero, alguien que maneje el tema frente a qué, frente a ese análisis que debería hacerse previamente antes de la firma de ese contrato con esa empresa que lamentablemente presentó estados financieros fraudulentos. Entonces, en este caso específico, ¿qué es lo que nos dice la NIA 315? Tenemos que identificar, valorar los riesgos de incorrección material de los estados financieros. Es decir, cuando una empresa se presenta para firmar o para ser contratista de una entidad pública del Estado o incluso con otra entidad privada, es muy, pero muy importante que se tenga un adecuado registro de esos posibles proveedores. Es decir, realmente quién es ese proveedor, cuánto hace que opera en el mercado, o sea, hace cuánto está en el sector, qué tipo de servicios está ofreciendo, cuáles son los clientes, cómo ha presentado sus estados financieros, o sea, si tiene solvencia económica, son estados financieros que muestran rentabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de que a nivel interno una empresa siempre debe establecer un adecuado sistema de control interno. ¿Precisamente para qué? Para hacer esa identificación. Nosotros como auditores forenses, ¿qué papel jugamos? ¿Qué papel desempeñamos? Que cuando nosotros llegamos, si ya nos contratan desde el punto de vista de un proceso judicial o un proceso penal, pues ya estaríamos revisando lo que pasó. O sea, qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que tenía que implementar la empresa y en qué falló, cuáles fueron sus fallas, qué permitieron o ese robo o ese fraude. Es decir, cómo llegamos a eso. Pero ¿qué sucede cuando es una auditoría forense preventiva? Entonces, desde el momento cero, lo que busca
la auditoría forense es darle herramientas a la empresa de tal forma que podamos realizar un diagnóstico de acuerdo con el sector, de acuerdo con los productos, los servicios que ofrece la empresa, de acuerdo con el medio en el cual se desenvuelve, de tal forma que podamos brindar a la empresa de que a futuro no tenga clientes que de pronto tengan algún proceso de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, es muy importante la aplicación de la NIA 315. Normalmente, pues los estados financieros de todas las compañías no solamente están firmados por el gerente, por el contador, sino también por una auditoría externa. En el caso de Colombia, por la revisoría fiscal. Entonces, aquí es donde la parte de esa firma de un auditor externo, de un revisor fiscal, caso Colombia, se vuelve importante. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros todos los años revisamos los estados financieros, sabemos y conocemos cómo se comporta la compañía. Sabemos y conocemos que por efecto de la NIA 315 siempre tenemos que identificar y valorar los riesgos de incorrección material de los estados financieros. ¿Qué quiere decir? Que ahorita o desde siempre, con todos los escándalos que ha ocurrido frente a delitos económicos, frente a fraude, frente a estados financieros adulterados, etcétera, etcétera, ha sido consecuencia de ¿qué? Que desde el momento 0, 1, la compañía no ha tenido un adecuado sistema de control interno. 2, la persona o la firma que presta sus servicios de revisoría, caso Colombia, revisoría fiscal, caso Colombia, o de auditoría externa en cualquier otro país, pues básicamente no está haciendo la aplicabilidad de estas normas internacionales. ¿Por qué? Porque cuando ya se llega a una auditoría forense, ya cuando se llega a detectar el robo, ya cuando se llega a detectar el fraude, fue algo que ya pasó. Entonces, ¿qué es o qué es lo que se busca? Lo que se busca es que las empresas preparen y presenten su información de acuerdo a los estándares internacionales de contabilidad, pero también es para que las firmas de auditoría o los contadores que son auditores externos, pues apliquen las normas internacionales de auditoría. La NIA 330 nos habla de las respuestas del auditor. ¿A qué se refiere esta NIA? Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados por el auditor. Es decir, cuando nosotros estamos en nuestro ejercicio, cuando estamos realizando una auditoría forense, como sabemos que fue algo que ya pasó, lo primero que normalmente hacemos y pedimos es los dictámenes de auditoría externa o el dictamen de revisor fiscal, caso Colombia, porque en teoría, nuevamente y lo repito, se supone que ese auditor externo, ese revisor fiscal, pues ya ha identificado ese posible riesgo y también pues le ha dado una respuesta de cómo la gerencia puede mitigar ese impacto de riesgo. ¿Por qué? Porque ha sido identificado. Caso específico. Somos los auditores externos de la empresa XYZ. La empresa XYZ presta servicios tanto en el al interior del país como al exterior y presta un servicio de transporte aéreo. Entonces, esa empresa XYZ presta sus servicios de transporte aéreo, personas y carga. ¿Qué sucede? Puede suceder que le esté prestando servicios a clientes que estén dentro de las listas de lavado de activos y financiación de terrorismo. Es decir, que muy posiblemente si ese cliente a la cual se le está prestando el servicio tiene un problema de lavado de activos, muy posiblemente le van a preguntar a la empresa, ¿y usted por qué le prestó ese servicio? Usted en el momento en que firmó el contrato con esa persona, usted tenía un adecuado sistema
de información respecto al lavado de activos. Entonces, ahí es cuando estamos analizando de si se llegó a un fraude, si se llegó a un robo, si se llegó a una adulteración de los estados financieros. ¿Qué pasó en el tiempo? O sea, durante lo que ha pasado, lo que ha transcurrido en el tiempo, ¿cuál fue la respuesta del auditor? Frente a la NIA 530, que nos habla de muestreo de auditoría, esta NIA es de aplicación cuando el auditor ha decidido emplear el muestreo de auditoría en la realización de los procedimientos de auditoría. Pero, ¿qué sucede acá? Cuando uno está haciendo o elaborando un informe pericial de auditoría forense, pues en este caso el muestreo de auditoría no iría tan, o sea, no podríamos hacer un muestreo frente a qué, a que tenemos que verificar básicamente el 100%. ¿Por qué? Volvemos otra vez a nuestro ejemplo del consorcio. Entonces tenemos el consorcio, uno de los consorciados cree que el otro está robando, está adulterando los estados financieros y que realmente cuando le está diciendo que está teniendo pérdidas por ese consorcio, por ese contrato firmado con el Estado, él se está quedando con las ganancias, está adulterando la contabilidad. Entonces, desde ese punto, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Nos importan los activos fijos? No. ¿Nos importan los inventarios? No. Realmente tenemos que analizar cómo está ejecutando la obra, quién está informando respecto al avance de obra. Tendríamos que entrar y analizar, a revisar frente a lo que tiene que ver con la parte de ingresos y frente a la parte de gastos. Entonces, ya nuestro universo del 100% de los estados financieros, pues lo vamos encaminando cómo es la trazabilidad de ese flujo de efectivo desde el momento en que recibe la plata para hacer la obra y cómo está distribuyendo ese dinero para realizar la obra. Entonces, en este punto, pues tendríamos que analizar. ¿Por qué? Porque puede ser que la empresa que lleva la contabilidad le puede estar diciendo, no, mira, lo que pasa es que nosotros analizamos y vimos que este es un contrato oneroso, hicimos una provisión, etcétera, etcétera. Bueno, entonces si hicieron una provisión, ¿cuál fue la base para establecer esa provisión, por ejemplo? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces, en esta parte de muestreo tendríamos que revisarlo frente a qué, frente a cuáles son las partidas que impactarían en nuestro informe de auditoría forense versus cuáles pues no necesitaríamos revisarlas al 100% y podríamos aplicar un muestreo de auditoría. Frente a la NIA 320, que nos habla de materialidad, básicamente, ¿qué es lo que nos dice esta norma internacional? Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría de los estados financieros. ¿Qué significa? Significa que vamos a analizar del total, del porcentaje total de las partidas de los estados financieros, cuáles son las materiales, cuáles son las que tenemos que ponerle mayor relevancia, mayor importancia con el fin de detectar y establecer si la presunción por la cual fuimos contratados es correcta o no, porque puede ser que la persona que nos esté contratando puede ser que esté equivocada y en efecto ellos estén llevando su contabilidad de forma adecuada y no haya ningún tipo de alteración de los estados financieros y por ende la presunción que le están robando al accionista, al tercero, pues quedaría inválida. Entonces veamos otro ejemplo. Se nos contrata para analizar y revisar unos fondos que vienen del exterior. Una ONG le entregó los fondos a una empresa para un proyecto de educación. Pero la realidad es que las familias o las personas que se supone iban a ser usuarias de esos fondos que la ONG entregó, pues nunca recibieron
ni el servicio de educación, ni los materiales, ni nada de lo que estaba dentro del programa de educación. Entonces, la ONG contrata un auditor externo o una firma de auditoría externa para establecer qué sucedió con esos fondos. Entonces, aquí tenemos un alcance muy grande. Supongamos que estamos hablando de un monto importante que entregó la ONG a esa empresa privada. ¿Para qué? Para un programa de escolar, supongamos que es escolar para un municipio lejano de la ciudad, para una población vulnerable. ¿Y en qué consistía ese programa? Supongamos que tenía que entregar unas cartillas, o no, unas tabletas. Tenía que entregar unas tabletas para que los niños tomaran sus clases virtuales. ¿Qué tendríamos que hacer desde el punto de vista de lo que nos dicen las normas internacionales de auditoría? El alcance que nos está diciendo la ONG respecto a cómo vamos a verificar qué sucedió con los fondos de la ONG. Nosotros tenemos que asumir que desde el punto de vista como auditor, tenemos que ser conscientes que se nos contrató no para emitir un juicio, sino para indicar si lo que ellos están presentando en sus estados financieros respecto al alcance es adecuado o no. Entonces, por ejemplo, continuamos con nuestra ONG. La ONG dice que ellos entregaron un presupuesto para la ejecución de esos recursos. Entonces, ¿qué sería lo primero que tenemos que entrar? Mirar la trazabilidad de cuándo la ONG entregó el dinero, cómo entregó el dinero a la empresa, si fue a través de una fiducia que recibió ese dinero, si fue a través de un banco, dónde se encuentra ubicado ese banco, esta cuenta. Obviamente el banco ha entregado unos extractos bancarios, ha entregado el valor el real de esos extractos bancarios. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que realizar? Lo primero que tendremos que entrar a realizar es cómo llegó ese dinero a la empresa. Entonces, supongamos que fue a través de una fiducia. Entonces, tendríamos que entrar directamente con la fiducia para que nos faciliten los extractos bancarios. ¿Para qué? Para poder constatar si lo que tiene reconocido la empresa privada en los estados financieros es correcto o no. Entonces, ahí empezamos a mirar como la trazabilidad del hecho económico. ¿Cuál es la trazabilidad del hecho económico? El hecho económico es que se va a recibir un dinero para ejecutar un proyecto de educación. Dentro del presupuesto hay un porcentaje que corresponde a la compra de las tabletas, pero no era simplemente comprarlas, tenían que ir hasta esa población vulnerable, hacer capacitación, tenían que darle una capacitación de unas X horas a los niños, tenían que entrar a mirar, antes de la capacitación tenían que entrar a revisar quiénes eran los niños realmente beneficiarios, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está dentro del presupuesto. El presupuesto, los documentos contables, los estados financieros, los extractos bancarios, incluso hasta los testimonios de las personas que resultaron beneficiadas de ese programa, harían parte de todo el elemento material probatorio para determinar si en efecto esa empresa se robó los recursos entregados por la ONG. Entonces, ¿por qué coloqué el ejemplo? Porque desde el momento cero, nosotros como auditores forenses tenemos que tener ese escepticismo profesional. No juzgar, sencillamente tenemos sobre pruebas, sobre los hechos económicos, ahí sí determinar en nuestro informe de auditoría sí o no. ¿Por qué? Porque nosotros sencillamente estamos partiendo de un supuesto. Entonces, una vez tengamos todos los hechos económicos, todas las pruebas, empezamos a analizar la trazabilidad de las mismas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elaboremos nuestro informe de auditoría, ¿qué debe decir ese informe de auditoría? Pues ese informe de auditoría
tiene que dar una opinión respecto a qué, respecto a ese hecho económico. Entonces, muy posiblemente, cuando estemos presentando nuestro informe pericial, ¿qué vamos a decir? Que la ONG nos contrató para verificar en si los X cantidad de dinero que fue entregado a la empresa XYZ realmente cómo se presentó en los estados financieros. Entonces, vamos a llegar absolutamente todas esas pruebas para llegar a la opinión. Entonces, la opinión puede ser que, en efecto, esa empresa presentó estados financieros completamente distorsionados de la realidad porque supuestamente en los bancos dice que tiene la plata, pero la fiducia dice que el saldo de esa cuenta es cero, por ejemplo. Otro caso, podemos ir a mirar, a revisar frente a las facturas de compra de las tabletas y nos damos cuenta que esas facturas no son reales, son adulteradas, no tienen ningún valor, o sea, no, realmente no son facturas reales, la empresa a la cual compraron no existe. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a establecer frente a la materialidad. Y eso está muy atado a lo que nos habla la siguiente norma internacional de auditoría, que es la de evidencia de auditoría. ¿En qué consiste esta NIA? Explica lo que constituye evidencia de auditoría de una auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente, adecuada, que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. Claro, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para el caso de la ONG y del programa de educación? Pues entonces vamos a hacer una trazabilidad de los extractos bancarios de la fiducia y de cuál fue el movimiento de lo que está en la fiducia frente a los estados financieros, frente a cotejar, por ejemplo, contra los comprobantes de egreso que hizo la empresa por la compra de las tabletas. Entonces, como que tenemos que empezar a establecer desde el punto de vista de nuestros estados financieros, de nuestra documentación, lo adecuado o lo inadecuado. ¿Por qué? Porque puede ser que en el fondo no se esté o se esté alterando, no se esté reconociendo adecuadamente, más que reconociendo adecuadamente, se esté alterando las cifras. O los documentos como tal, la factura como tal, por ejemplo, no es legal, presenta tachaduras, de pronto es de un proveedor que ni siquiera existe, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando es muy importante la aplicabilidad de estas normas. También tenemos que tener en cuenta la responsabilidad del auditor con respecto al fraude. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de los estados financieros. ¿Esto qué significa? Significa básicamente que no estoy hablando de auditoría forense, estoy hablando de auditoría externa en este punto. Si el hecho económico es que fue un fraude, que fue un robo, etcétera, etcétera, es porque eso ya había pasado. Y muy posiblemente, muy probablemente, el revisor fiscal, caso Colombia, o el auditor externo, no había hecho una evaluación adecuada del sistema de control interno. Es decir, si uno sabe que la persona, por ejemplo, que maneja inventarios, tiene una especie de convenio para la compra de ese inventario con los proveedores, pues los mismos compañeros que trabajan en el área con el señor, pues saben, conocen. El auditor externo, al cierre del ejercicio contable, pues es muy posiblemente, también tiene conocimiento de ese posible fraude. Entonces, desde el punto de vista de auditoría externa, si uno
se da cuenta mediante los procedimientos de auditoría que hay unos indicadores que de pronto exista fraude, inmediatamente, ¿qué debemos hacer? Se debe informar a la gerencia para que ahí sí se contrate un auditor forense en aras de tener elemento material probatorio, tener evidencia con el fin de poder iniciar un proceso penal contra esa persona. Entonces aquí lo importante es, como les decía inicialmente, al inicio de esta charla, lo importante en este punto de la planeación de la auditoría forense es entender el negocio para de esa forma establecer a través de una evaluación del sistema de control interno si existen o no indicadores de riesgo e indicadores de fraude, de tal forma que establezcamos de ese universo tan grande que es la información financiera, lo podamos mirar desde el punto de vista de auditoría forense, cuál sería el objetivo para llegar a establecer en nuestro informe pericial. Entonces, vamos a pasar de lo general para llegar a lo particular. Entonces, como lo habíamos hablado anteriormente, la primera parte es cómo vamos a realizar ese entendimiento del negocio. El auditor forense debe tener un conocimiento claro sobre la industria. Entonces, caso específico, si nos van a contratar para mirar una obra de ingeniería civil, pues debemos tener conocimiento, o nuestro equipo interdisciplinario debe tener un conocimiento claro de cómo es el manejo de las obras civiles, la actividad, la organización del cliente. Es decir, antes de cualquier cosa, antes de iniciar un trabajo de auditoría forense encaminada a un proceso penal, a un proceso legal, pues nosotros tenemos que investigar quién es nuestro cliente. Realmente tenemos que mirar cuál es el mundo en el cual se mueve el cliente. ¿Para qué? Pues para poderle decir al cliente, mire, la situación es la siguiente. Nosotros tenemos conocimiento de acuerdo a lo que está en las redes sociales, por ejemplo, de acuerdo a lo que está registrado en la Cámara de Comercio, en los entes de control, etcétera, etcétera, el comportamiento de su empresa en los últimos años. Muchas entidades presentan o están sus estados financieros de pronto en una bolsa de valores, si es que cotizan en bolsa, o de pronto en entidades de control, por ejemplo en una superintendencia, caso Colombia, y ahí uno podría hacerse a una idea de quién es el cliente. ¿Por qué? Porque también nosotros como auditores forenses, pues también tenemos que previamente mirar qué clase de cliente es. Entonces, es muy importante que el punto de partida es quién es. Vamos a definir quién es. Mediante cómo vamos a establecer ese quién es. Un conocimiento claro. ¿De qué? De la industria. ¿En qué industria se mueve el cliente? ¿Cuál es la normatividad aplicable? ¿Cuáles son los entes de control? La actividad. ¿Cómo desarrolla la actividad el cliente? ¿Cuál es la imagen ante terceros de ese cliente? Y cuál es la organización del cliente, o sea, tiene un adecuado sistema de control interno. Si nosotros le preguntamos si tiene gobierno corporativo, el cliente lo tiene, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenemos que hacer como una revisión previa para entender el negocio del cliente. Tenemos que obtener un conocimiento suficiente frente a los factores operativos y organizacionales que afectan la actividad económica del cliente para llevar a cabo el trabajo con efectividad. Claro, yo como auditor forense o como grupo interdisciplinario para llevar a cabo la auditoría forense, pues tengo que establecer es qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace
para de esa manera establecer lo adecuado o lo inadecuado. O sea, hasta ahora sencillamente estamos estableciendo el punto de partida. Luego vamos a hacer una identificación y un análisis de las cuentas de mayor riesgo, que era lo que les decía, tenemos un mundo, tenemos un universo y tenemos que partir de lo general para llegar a lo particular. Tenemos que hacer un análisis de los estados financieros frente a qué. Muy posiblemente la persona que nos está contratando sencillamente nos va a dar un punto de partida, pero nosotros tenemos que identificar mediante esa identificación y ese análisis cuáles son aquellas cuentas que presentan mayor riesgo. Entonces veamos otro ejemplo. Entonces supongamos que nosotros vamos a realizar una auditoría forense frente a la distribución de medicamentos. Entonces, la empresa que nos contrata nos dice que ellos se ganaron una licitación con el Estado para hacer distribución de medicamentos, pero en el proceso de la distribución tienen pérdidas gigantescas y la persona encargada no entiende el porqué de esas pérdidas. Entonces ya nos ubicamos, estamos hablando de una empresa que distribuye medicamentos. Entonces, de ese gran universo ya nos vamos a mirar cuál es el punto que tenemos que entrar a analizar. Entonces ya sabemos que es una empresa dedicada a la distribución de medicamentos. ¿En qué sector económico se desenvuelve? Cómo ha sido el comportamiento de la empresa en los últimos años. Entonces vamos a mirar respecto a las ventas, si esas ventas cómo están frente a los sectores. ¿Para qué? Para identificar cuáles son las de mayor riesgo. Entonces podemos ver desde el punto de vista porcentual si esas ventas, supongamos que están por sectores, cuáles son los sectores que han visto su reducción. Ese es el análisis, esa es la identificación que tenemos que entrar a hacer. Es escudriñar este hecho económico, que en este caso es la distribución de medicamentos, desde el punto de vista de análisis de indicadores financieros. ¿Para qué? Para establecer un punto de partida, para saber qué es la información que requeriríamos o solicitaríamos al cliente para poder establecer cuál sería nuestro elemento material probatorio o nuestras evidencias para dar nuestro informe de auditoría forense, nuestro informe pericial. Y de esa forma concluir y emitir el informe. O sea, ¿cuál es el resultado final? El resultado final es nuestro informe de auditoría forense. Si es ante un Estado, sería un informe pericial. Entonces, supongamos que tenemos nuestra empresa distribuidora de medicamentos y nuestra empresa distribuidora de medicamentos tiene un problema en la distribución, pero en un sector específico. Entonces, tendríamos que entrar a revisar si de pronto la persona encargada está cometiendo robo, está de pronto en colusión con otras áreas de la organización, de tal forma que durante los últimos 4 años, 5 años, 3 años, o de pronto desde que la persona empezó a ser el jefe en esa área de distribución, se están viendo ese evento. Entonces ahí es cuando es muy importante el conocimiento del negocio. ¿Cómo podemos hacer ese entendimiento del negocio? ¿Cómo podemos establecer? Entonces aquí es muy importante que nosotros establezcamos nuestro plan, nuestro mapa conceptual. Entonces lo primero que vamos a establecer es cómo es ese organigrama jerárquico. Es decir, si vamos a mirar la distribución de los medicamentos, ¿quién está acá? El cómo, el cuándo, el por qué, en qué horario, cuándo se hace. Ahí tenemos que empezar a establecer
responsabilidad. Vamos a empezar a identificar quiénes son las personas encargadas, las personas responsables. ¿Cuál es el mapa de procesos y procedimientos? El por qué de pronto el auditor externo o la firma de revisoría fiscal, caso Colombia, por ejemplo, no ha hecho procedimientos de auditoría y no se ha dado cuenta de eso. Por ejemplo, cómo es el sistema de información contable, es decir, cómo se alimenta, por ejemplo, el área de almacén en el momento en que salen los medicamentos o en el momento en que ingresan los medicamentos. Los inventarios son adecuados, la medición de los inventarios es adecuada, la parte del transporte, de la distribución, de la entrega al cliente de esos medicamentos, cómo se realiza. Hay unas pólizas, si están adecuadas o son correctas esas pólizas para posibles pérdidas, posibles robos. Frente al manual de procedimientos y funciones, entonces se hace una evaluación por lo menos anual de las funciones de los empleados de la compañía, o definitivamente el ambiente laboral es tan terrible que cambian personal para la distribución constantemente. Todos estos factores, en el momento en que estamos haciendo el entendimiento del negocio, nos queda muy fácil establecer cuáles son esos factores que incidieron a que ocurriera ese delito económico, que es el robo en este caso. Como hay un sistema de auditoría interna, existe una matriz de riesgos, cuál es el sistema de protección de activos, la gerencia, o sea, conoce del tema, se hace un seguimiento cuando existen de pronto pérdidas o robos, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo estoy haciendo con el ejercicio de la distribución de medicamentos. Este ejercicio lo podemos hacer con todos y cada uno de el alcance de la auditoría forense. Entonces veamos otro ejemplo. ¿Cuál otro ejemplo podríamos colocar? La persona de la caja, entonces supongamos que la empresa se dedica a vender productos, supongamos productos de tecnología en diferentes puntos de venta de la ciudad. Entonces, cada persona en su punto de venta hay una persona encargada que maneja tanto el almacén, otra maneja la caja y otra persona hace las ventas. Entonces, cada uno de los puntos de venta para la venta de productos de tecnología está constituido por 3 personas. Esas 3 personas pues hacen la venta, hacen el control de inventario y reconocen el dinero en efectivo cuando hacen la venta. Entonces, nuevamente, ¿cómo hacemos el entendimiento del negocio para ese ejercicio? Entonces, lo que vamos a establecer es si en los diferentes puntos de venta se están alterando las cifras y realmente están presentando que no hay ventas cuando los inventarios se están desapareciendo, por ejemplo. Entonces, como que tenemos que empezar a mirar causa-efecto. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? ¿Quién es el responsable? ¿A cargo de quién está? Entonces, nuevamente, vamos a analizar desde el punto de vista de entendimiento del negocio cómo vamos a llegar a esa conclusión. Entonces, ¿cómo es el organigrama jerárquico? Existe un mapa de procesos. ¿Cómo es el reconocimiento contable de los ingresos? O sea, la persona, ¿cómo hace el reconocimiento contable? Entonces, si la persona paga en efectivo, ¿cada cuánto se hace un arqueo de caja? O si la persona paga con datáfono, esa conciliación, ese extracto bancario, se está haciendo por lo menos quincenal o mensualmente, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos entrar a establecer. También es muy importante hacerlo frente a qué? Frente a cuando es una contratación del Estado, independiente de que sea, que estemos analizando si esa empresa contratista de pronto hizo una estafa al Estado, ya sea porque presentó estados financieros fraudulentos, porque hizo detrimento patrimonial de recursos públicos, etcétera, etcétera,
pues independiente del objetivo, del alcance de la auditoría forense, este entendimiento del negocio debe realizarse con estos parámetros, con estos puntos. ¿Por qué? Porque lo importante es tomar, nuevamente lo repito, de la generalidad para llegar a lo particular, el cómo se llegó a ese robo, a cómo se llegó a, por ejemplo, a presentar información financiera fraudulenta. Entonces, aquí hay unos ejemplos de cómo podemos hacer el entendimiento del negocio. Entonces, tenemos un impedimento al derecho de la inspección. ¿Quién es el responsable? El área financiera. ¿Quiénes podrían ser los afectados? Los accionistas. Entonces, supongamos, la empresa XYZ tiene 5 accionistas. De esos 5 accionistas, se supone que como mínimo deben estar cambiando la firma de auditoría externa. La firma de auditoría externa lleva muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo con los 5 accionistas. Entonces ya realmente hay conflicto de intereses porque incluso los señores de la firma de auditoría externa son familiares con los accionistas. Entonces aquí tenemos un conflicto de intereses y ¿qué pasa? Que esos 5 accionistas, uno de los 5 accionistas decide vender a un tercero. ¿Qué sucede cuando llega el tercero? El tercero, aunque no es capitalista, no es el socio, perdón, mayoritario, aunque no es socio mayoritario, pues él quiere mirar cómo están los estados financieros de su compañía, cómo se encuentran esos indicadores económicos. Habla con la revisoría fiscal, o con la firma de auditoría externa, y él se da cuenta que esa firma de auditoría externa lleva muchísimo tiempo. Entonces, él como accionista considera que es pertinente, además que nosotros como auditores externos sabemos que no podemos durar mucho tiempo con un cliente prestando el servicio de auditoría externa precisamente para evitar conflicto de intereses. Entonces, este accionista dice, necesito el cambio de la auditoría externa. Entonces, inmediatamente le dicen, no, no vamos a cambiar la auditoría externa, patatín, patatán, porque definitivamente no. ¿Qué sucede? Puede suceder que a ese nuevo accionista se le esté impidiendo ese derecho a inspección. Entonces, ahí es importante establecer el por qué. Debería ser algo muy transparente ese derecho que tienen todos los accionistas en el momento de que esa firma de auditoría externa no tenga ningún tipo de intereses con los otros accionistas o con la gerencia. Otro fenómeno que puede darse es el no pago de capital. ¿A qué nos referimos con grupo de control? Pues está el gerente, el contador, el revisor fiscal, la junta directiva. ¿Quiénes pueden ser los afectados? El grupo de interés. ¿Por qué? Porque puede ser que estén utilizando ese grupo de control, puede ser que estén todos colusionados y utilicen estados financieros fraudulentos. Y pueden estar diciendo que por el contrario, o la empresa está bien cuando realmente no está bien, o la empresa está mal y no quieren hacer repartición de dividendos, por ejemplo.